Bien, jóvenes, continuamos con las clases. Bien, estamos en la parte de capacidades caloríficas de un gas ideal, donde acá como referencia hemos tomado dos curvas isotérmicas en la gráfica presión-volumen, ¿no? Es así de que hemos definido esta formulita de capacidad calórica a volumen constante más antes, el cual, bueno, como ustedes recordarán, esta capacidad calórica a volumen constante está dada por el 3 medio multiplicada por la constante R, dijimos, ¿verdad? Pero ahora, si nos referimos a la capacidad calórica a presión constante, esta capacidad es igual a 5 medios multiplicado también por R, que es la constante universal de los gases. Ahora, la razón de estas capacidades, es decir, de la CB y de la CP, se define mediante este símbolo de gamma. Recuerden ustedes, en el alfabeto griego se define como gamma, y gamma es igual a calor o a capacidad, en este caso decimos calorífica a presión constante sobre capacidad calorífica a volumen constante. Ahora, para gases monoatómicos hemos definido que la CP, acá está, es igual a 5 medio multiplicado por R, y el CB, tal como dijimos, es igual a 3 medio por R, ¿no? Acá simplifican las R's, las constantes universales, pero también se simplifica el 2 del numerador y el 2 del denominador, ¿sí? De donde, haciendo extremos y medios, gamma es igual a 5 tercios. Y les decía de que este es el valor más utilizado, en este caso, en los gases monoatómicos. ¿No es cierto? Ahora, por otro lado, en base a esos dos elementos de la CP y la CB, se define inicialmente el calor transferido al gas a volumen constante, ¿no? En nuestra figura, en este caso, desde el punto I hasta el punto F, ¿no es cierto? A volumen, en este caso, acá sería volumen constante, ¿no? ¿No es cierto? Si se produce este cambio. Es decir, el volumen en este punto es igual al volumen en este punto. Y la fórmula está dada por el calor, el cual es igual a NCB por delta T, ¿no? Donde N, acá que aparece en la formulita, es el número de moles, ¿no? Y el delta T es la variación de temperatura. Y sabemos que esta CB, ¿no es cierto?, es la capacidad calorífica a volumen constante, ¿sí? Bien, por otro lado, también se define la fórmula de calor transferido al gas a presión constante. Y está dada por la fórmula de la N, que es el número de moles, Cp, pero Cp, fíjense, es el mismo 5 medio R, ¿no? O sea, la capacidad calorífica a presión constante y también multiplicada por la variación de temperatura. ¿No es cierto? Entonces, esas son las fórmulas que se representan, en este caso, en este paso, diremos, de esta isoterma hasta esta otra isoterma, ¿no? Les repito, a volumen constante y a presión constante, ¿no? Antes de aclarar con un ejemplo, a ver, iremos aclarando estos tipos de gases. Por ejemplo, cuando se habla de gases monoatómicos, ¿no es cierto? Dentro de esta familia de los monoatómicos, por ejemplo, está el gas helio, el gas argón, el gas neón y otros gases más, ¿no es cierto? Donde acá la idea es un átomo por molécula. ¿Qué significa eso? De que en una molécula solamente existe un átomo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en los diatómicos? Fíjense, en los diatómicos significa 2 átomos por una molécula, ¿no? Entonces, los ejemplos específicos que podemos tomar en cuenta es el hidrógeno, el nitrógeno, en este caso 2, ¿no es cierto? Oxígeno, también 2, y también está el CO. Ustedes saben de que el CO es el monóxido de carbono, ¿no es cierto? Acá tenemos 2 átomos, ¿no ven? Acá también el nitrógeno 2 átomos, oxígeno 2 átomos, y acá también tenemos 2 átomos. Pero estos elementos constituyen a una molécula, ¿sí? ¿Qué pasa en los poliatómicos? Fíjense.
En los poliatómicos, ¿no es cierto? En este caso, tomamos como ejemplo el dióxido de carbono. O sea, en los poliatómicos significa 3 o más átomos por molécula. ¿Sí? Ahora, si esta expresión, ¿no es cierto?, constituye o llega a ser una molécula, en esta molécula, ¿cuántos átomos? Fíjense, 2, 3, ¿no? ¿Sí o no? Este es un tipo de gas poliatómico. Este otro, el CH4. ¿Qué es el CH4? Es el metano, ¿no? Carbono, hidrógeno 4. Acá ya tenemos 5 átomos, pero todo ello constituye una molécula. ¿De acuerdo? Acá también de forma similar, ¿no? Si estamos hablando de azufre, oxígeno 2, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan la nomenclatura química, química inorgánica, sabemos que azufre, oxígeno 2 es el anhídrido sulfuroso, ¿no? Acá el azufre está actuando con valencia, en este caso 4, ¿no? Si hacemos un intercambio de valencias, oxígeno 2, azufre 4, simplificamos, y acá simplemente queda oxígeno 2, y solo el azufre, ¿sí? Y acá nuevamente SO2 llega a ser una molécula, pero en esta molécula, fíjense, están 3 átomos, un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno, ¿no es cierto? Y está dentro de los gases poliatómicos. Y podemos dar acá más ejemplos todavía. Acá solamente les voy a conocer algunos de ellos, ¿sí? Bueno, ahora sí, nos plantearemos un ejemplo para ir aclarando este concepto de las capacidades calóricas, ¿no? Tanto a presión constante y también a volumen constante, ¿no es cierto? A ver, vamos a plantear un ejemplo de la siguiente forma. Bueno, acá indicamos ejemplo. A ver. Bueno, planteo este ejemplo de la siguiente manera, indicando un cilindro, decimos, contiene 2 moles, de gas argón. ¿Sí? Y si hablamos de gas argón, estamos hablando de un gas monoatómico, ¿no es cierto? Acá, aclarando, bueno, en paréntesis coloco monoatómico. ¿Sí? A una temperatura, decimos, a una temperatura de, a ver, 200 grados Kelvin. Esta vez expresaremos en Kelvin. La pregunta es, hallar calor transferido, indicamos, hallar calor transferido, diremos, al gas, para aumentar, bueno, indicamos, su temperatura, indicaremos su temperatura a 400 grados Kelvin, ¿sí? Decimos a 400 grados Kelvin. Si el gas se calienta, ¿no? Acá continuamos, Kelvin, digamos, ¿cómo podemos colocar? Si el gas, decimos, se calienta. Se calienta, decimos, a 2 puntos, coloco, y acá me planteo una primera pregunta. Fíjense,
Si se calienta, decimos inicialmente a volumen constante, ¿no? A volumen constante, ¿no? Inciso B, decimos a presión constante. A presión indicamos constante. ¿Qué tal? ¿Se entiende el enunciado? ¿Sí? Un cilindro contiene 2 moles de gas, argón. Si es argón, estamos hablando de un gas monoatómico, a una temperatura de 200 grados Kelvin. Esta vez directamente se da el dato en grados Kelvin. Ya no es Celsius, ¿no ve? Ahora, si decimos 200 grados Kelvin, ¿cuál será su temperatura en grados Celsius? ¿Qué dice? O sea, en este caso, tenemos que tomar en cuenta la formulita que nos va a convertir de grados Celsius y grados Kelvin, ¿verdad? Estas vamos a tener que restar, ¿no? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Ya no sumar, como lo hicimos en casos anteriores. Ahora, acá continuamos. Hallar calor transferido al gas para aumentar su temperatura a 400 grados Kelvin. O sea, cuando transferimos calor, fíjense, desde esta isoterma hasta esta otra isoterma, ¿no es cierto? Entonces, nos indica hallar calor transferido al gas para aumentar su temperatura a 400 grados Kelvin, ¿no es cierto? Si el gas se calienta, acá está inicialmente a volumen constante, ¿no? Y luego en este caso a presión constante, ¿no es cierto? Pero además, fíjense, nos planteamos una pregunta más, inciso C, diremos. Calcular el trabajo realizado. Calcular, indicaremos el trabajo, bueno, el trabajo realizado. Realizado, ¿sí? Bueno, a ver, iremos entonces resolviendo este ejemplo, aplicando las fórmulas que nos hemos planteado, ¿no es cierto? Pero antes vamos a basarnos en la gráfica que ya la conocemos, en este caso de volumen y temperatura. ¿No es cierto? Perdón, en este caso presión, volumen más bien, ¿no? Ahora, dibujando de nuevo las dos isotermas, ¿no es cierto? Representamos de esta forma una isoterma y representamos de esta forma la otra isoterma. ¿Sí? Donde acá nuevamente indicamos de que este va a ser el punto inicial, este va a ser el otro punto, y acá se va a tener también el otro punto, ¿no? Este es el punto inicial, este es el punto F, y este es el punto F', ¿no? Ahora, si hablamos de volumen constante, el proceso será directamente desde I hasta F. Ahora, si hablamos de presión constante, bueno, en este caso, el procedimiento será desde el punto I, ¿no es cierto?, hasta el F, hasta el F'. ¿De acuerdo? Bien. Pero además, las temperaturas de estas isotermas, ¿no? Esta isoterma precisamente está a una temperatura de 200 grados Kelvin, ¿no? Mientras que esta otra isoterma está a 400 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces vamos aclarando de esa forma precisamente. ¿No es cierto? Ahora, para hallar el calor transferido, vamos a aplicar una fórmula que también ya la conocemos para este tipo de proceso, el cual está a volumen constante precisamente. Entonces así de que, a ver, planteamos la siguiente fórmula, ¿no? A ver, respondiendo al inciso A.
¿sí? La fórmula que vamos a utilizar es calor 1, colocaremos NCB delta T, ¿no? Acá estoy tomando en cuenta ya la capacidad calórica a volumen constante, ¿no es cierto? Pero también hay que tomar en cuenta de que esta CB, o sea, capacidad calórica a volumen constante, es el 3,5 R, ¿sí? Y aclaramos de que ese 3,5 R está dada para gases monoatómicos, ¿no? Bueno, alguien me dirá, pero ¿qué pasa para gases diatómicos y qué pasa para gases poliatómicos? Me dirá alguien, ¿no? En ese caso ya cambia estos valores, ¿no es cierto? Ya se hace un análisis ya un poco más profundo, digamos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, para diatómicos, CB ya no es 3,5, ¿sí? Mediante un otro análisis, en este caso ya se obtiene un otro valor, ¿no? Pero siempre en función de R. ¿De acuerdo? Pero tampoco vamos a profundizar y solamente nos vamos a abocar, por lo menos en los ejemplos que vamos a hacer, nos vamos a abocar solamente a los gases monotómicos. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, también vamos a tomar en cuenta el delta T. ¿Qué es el delta T? Es la diferencia entre la temperatura final menos la temperatura inicial. Lo cual significa de que el delta T va a ser igual a 400 grados Kelvin menos 200 grados Kelvin. Y esto es igual a 200 grados Kelvin, ¿no? De esa manera también definimos el delta T. Entonces, por lo tanto, fíjense, realizando estas aclaraciones, este calor que vamos a calcular va a estar dada por N, número de moles, ¿sí? Pero en vez de la CB, en este caso vamos a colocar el 3,5 R, ¿no es cierto? 3,5 R multiplicado por el delta de T, ¿sí? Por lo tanto, este calor va a ser igual a N, pero en el enunciado nos indica de que este número de moles, fíjense, es 2, ¿no es cierto? Entonces acá indicamos 2 moles, ¿verdad? Acá multiplicado por el 3,5 R. Pero esa R, otra vez, recordamos, es el 8,81, ¿no ve? ¿No es cierto? 8,81, en este caso, Joule sobre el mol grado Kelvin, ¿sí? Multiplicado por el delta T, en este caso 200 grados Kelvin. De esta manera vamos a calcular este primer calor, ¿no es cierto? Entonces realizamos esta operación, resultado es, no sé si están de acuerdo conmigo, ustedes también pueden calcular, 4,986. Pero fíjense, en qué unidades. En este caso se va a simplificar grados Kelvin con grados Kelvin. Se simplifica moles con moles, ¿sí? Y este calor va a estar en unidades de joules, ¿no? O en unidades de energía, ¿no es cierto? Y de esa manera entonces calculamos el calor transferido a volumen constante. Les repito, ¿no es cierto? Desde esta isoterma, que está a 200 grados Kelvin, hasta esta otra isoterma, que está a 400 grados Kelvin. Pero mucho a volumen constante, ¿no? Les repito, acá se da volumen constante. ¿Sí? Y es el camino que sigue, ¿no? Desde I hasta I. ¿No es cierto? Ahora sí, analizamos el inciso B. Inciso B nos dice también hallar el calor transferido al gas, ¿no es cierto?, para que ocurra este aumento de temperatura. Si el gas se calienta ahora, fíjense, a presión constante, ¿no es cierto? Entonces, para ello, vamos a tomar en cuenta la fórmula Q2. Esto es igual a NCP esta vez, ¿verdad? Multiplicado por el delta T, ¿no es cierto? Pero ahora, el CP, ¿no es cierto? Si estamos hablando de gases monoatómicos, es 5 medios, ¿sí? Esto es igual a 5 medio R, la constante, ¿no?
Nuevamente acá nos referimos a tipo de gases monoatómicos. ¿No es cierto? Bueno, el delta T es el mismo, ¿no? Estamos yendo de este isoterma hasta esta otra isoterma. En otras palabras, fíjense, este es el camino que estamos siguiendo. La presión constante. ¿No es cierto? Entonces, diremos, la fórmula va a ser para este calor 2. Acá N, en vez de la CP, vamos a colocar el 5 medio R, ¿no? Y multiplicado por el delta de T. Por lo tanto, este calor 2 va a ser igual a ¿qué? Estamos hablando de 2 moles, ¿no es cierto? Multiplicado por el 5 medio R. Pero otra vez esta R es 8,31 en unidades de Joule sobre el mol grado Kelvin, ¿no? Multiplicado por el delta T, que va a ser el mismo 200 grados Kelvin. Por lo tanto, vamos a poder simplificar otra vez grado Kelvin con grado Kelvin y también moles con moles, ¿no? Y el resultado de este calor va a ser igual. Bueno, acá realizamos la operación de 2. Bueno, acá también se va a simplificar, ¿no? 2 con 2 se simplifica, ¿sí? Simplemente vamos a realizar la operación de 5 por 8,31 por 200, ¿no? Y este resultado va a estar en unidades de joules. Por lo tanto, realizamos esta operación. No sé si están de acuerdo conmigo, el resultado es 8.310 más bien, joules. ¿De acuerdo? Ese va a ser, en consecuencia, el calor transferido. Bien, a ver, también responderemos al inciso C. En el inciso C nos pide que calculemos el trabajo realizado. Pero ¿cuál es el trabajo realizado? ¿No? Si acá volvemos a nuestra figura, ¿no es cierto? El trabajo realizado, si este proceso, en este caso más antes, hemos analizado a volumen constante y también luego de I hasta F' hemos analizado a presión constante. ¿Sí? Entonces, una vez realizado estos cálculos, el trabajo realizado, fíjense, directamente va a ser toda esta área, ¿no? Esta área, fíjense, encerrada. Toda esta área encerrada, ¿no es cierto? No es nada más que el trabajo realizado, el cual vamos a presentar con una W. Significa trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo llamamos ese trabajo? Fíjense, este trabajo vamos a calcular con la relación de calor transferido a presión constante menos el calor transferido a volumen constante. Entonces, como ya tenemos estos datos, la Q2, bueno, hemos obtenido 8.310 joules, ¿no? Menos, en este caso, el calor 1, 4.986 también, en este caso, joules. ¿Sí? De esa manera vamos a poder calcular este trabajo. Y esta diferencia, ustedes también pueden ir realizando este cálculo, es 3.300, 4.000 más bien, haciendo esta diferencia, ¿no es cierto? Perdón, 3.000, ¿no? ¿Sí? 3.324 joules. 24 joules. Ese va a ser el trabajo realizado, la cual es equivalente a esta área, ¿no es cierto? Encerrada precisamente en estas dos isotermas, ¿no? De 200 grados Kelvin y de 400 grados Kelvin. ¿De acuerdo? De esa forma vamos realizando este análisis relacionado con las capacidades caloríficas. ¿Sí? Bien, ahora sí, ingresaremos ya al último subtítulo de este capítulo, en la cual nos vamos a referir
a proceso adiabático, coloco como subtítulo proceso adiabático. Bueno, adiabático indicamos para un gas ideal. Bueno, decimos para un gas decimos ideal. ¿Sí? ¿Para qué significa un proceso adiabático? ¿No? Proceso adiabático significa de que no existe transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. ¿Qué significa eso? De que no entra calor al sistema, pero tampoco el sistema cede calor. ¿No es cierto? Entonces, definimos de manera puntual de que, a ver, no existe transferencia de calor, digamos. No existe, diremos, bueno, transferencia de calor. Transferencia, indicamos de calor. ¿No es cierto? Entre el sistema y los alrededores. Entre, decimos, el sistema. El sistema, indicamos, y los alrededores. ¿No? O sea, con el medio ambiente, más que todo. ¿No es cierto? Ahora, por otro lado, decimos, se definen las siguientes fórmulas. En otras palabras, para que se vaya entendiendo este aspecto, acá represento un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema en este caso no es nada más que el envase y el gas que está dentro. ¿No es cierto? Este es un sistema, ¿verdad? Acá dentro está el gas. Todo esto constituye un sistema. ¿No es cierto? Les repito, el recipiente y el gas que está dentro. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Entendamos bien el enunciado. No existe transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. En otras palabras, fíjense, el calor en este caso, cedido por el sistema, o que ingrese al sistema directamente es cero. Este es el concepto básico de un proceso adiabático. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por otro lado, indicamos de que se definen las fórmulas. A ver, ¿qué fórmulas se definen para este tipo de procesos? Se definen, indicamos, las fórmulas, ¿no? En primer lugar, fíjense, se define presión 1 multiplicado por volumen 1 elevado a gamma, ¿sí? La otra formulita, presión 2 multiplicado por volumen 2, también elevado a gamma. ¿Lo que es este gamma? Este gamma no es nada más que la relación de las capacidades caloríficas. Ya vimos, ¿no? Donde entonces decimos que este gamma está definido con el Cp, ¿no es cierto?, sobre el Cv. ¿Sí? Además, es una constante, ¿no es cierto? El gamma en este caso. ¿Sí? Ahora, por otro lado, fíjense, también se definen las otras fórmulas, pero esta vez haciendo participar ya a la temperatura. ¿Sí? A ver, enseguida les indico las otras fórmulas al referirnos a este tipo de procesos, les repito, adiabáticos. ¿No es cierto? Entonces, en los textos que ustedes vean, gases ideales, ¿no? Seguramente se van a encontrar con este proceso adiabático. Entonces, tengan la idea de que se está refiriendo a un tipo de gas donde, fíjense, no existe transferencia de calor. ¿No es cierto? ¿Qué significa transferencia de calor? De que
el gas no va a ceder calor al exterior, pero tampoco va a entrar calor, en este caso de afuera, hacia el gas. ¿No es cierto? Ahora bien, también por otro lado, decíamos, vamos a definir otras fórmulas, por ejemplo, en función de la temperatura. Acá tenemos temperatura 1 multiplicado por volumen 1 elevado esta vez a gamma menos 1. ¿Sí? Que esto es igual a temperatura 2 multiplicado por el volumen 2, también el volumen 2 elevado a gamma menos 1. ¿No es cierto? Acá nuevamente gamma está definido por esta relación, ¿no? Cp sobre Cd. Además, fíjense, si hacemos esta relación de gamma, ustedes notarán de que va a ser adimensional, ¿no? ¿Qué significa adimensional? De que no tiene unidades. ¿No es cierto? No tiene unidades precisamente. Acá, si estamos hablando de estas capacidades caloríficas, ¿no es cierto? Nos va a dar en una forma determinada, bueno, en calorías, por ejemplo, calorías, ¿no es cierto? En el numerador, calorías en el denominador, directamente se va a simplificar, calorías con calorías. O también si nos dan en joules, fíjense, joules en el numerador y joules en el denominador también se simplifica. Y el resultado que acá nos va a dar va a estar sin unidades. ¿No es cierto? Ahora, tomando en cuenta estas fórmulas, también, por ejemplo, acá en esta primera, ¿no? Donde está presión 1, volumen 1. Presión 1 significa presión inicial, ¿sí? Volumen 1 significa volumen inicial, ¿no es cierto? Mientras que presión 2 significa presión final. Y en este caso, el B2 es el volumen final, ¿sí? Por otro lado, también acá, refiriéndonos ya a temperaturas, esta T1 significa temperatura inicial, B1 es el volumen inicial, ¿no es cierto? Pero el volumen inicial en este caso está elevado a gamma menos 1. Mientras que acá se tiene temperatura 2, que es final, y también B2 es el volumen final por ese caso, ¿no? Y el volumen acá elevado a gamma menos 1, ¿no? Ahora, completando estas fórmulas para este tipo de proceso, también se define el trabajo realizado, ¿sí? ¿Cuál será el trabajo realizado en este proceso adiabático? Vamos a definir en este caso con la letra W, ¿no? El trabajo realizado desde el instante inicial hasta el instante final, ¿sí? ¿A qué es igual? Esto es igual, fíjense, a presión final 2 multiplicado por el volumen final 2 menos la presión inicial 1 multiplicado por el volumen inicial también 1, ¿no es cierto? Dividido entre el 1 menos gamma. Esta es la fórmula que se utiliza para hallar el trabajo realizado para un proceso adiabático. ¿No es cierto? Acá nuevamente el trabajo está en función de las presiones, ¿no? Presiones acá inicial y final, y también en función de los volúmenes, en este caso inicial también y final. Pero además está en función, en este caso, de gamma. ¿De acuerdo? De esa manera definimos estas tres fórmulas importantes para este tipo de proceso. A ver, vamos aclarando con un ejemplo. Vamos a sacar ejemplo, ¿no es cierto?, para utilizar estas formulitas. A ver, planteo este ejemplo. El aire en el cilindro, decimos, en el cilindro indicaremos en el cilindro de un motor
de un motor, vamos a indicar de que está a una cierta temperatura, diremos a ver a 500 grados Celsius, hablando de temperatura, y 55 atmósferas. 55 indicamos atmósferas, estamos hablando de presión, ¿no? Se expande desde, bueno, decimos se expande desde indicaremos 40 centímetros cúbicos, estamos hablando de volumen, ¿no? 40 centímetros cúbicos, hasta 900 centímetros cúbicos. ¿No es cierto? Ahora, agregamos punto seguido. Sí, la expansión, acá está lo importante, ¿no? Si la expansión es adiabática, si la expansión, decimos, es adiabática, ¿no es cierto? Indicamos es adiabática. Y decimos, damos el valor en este caso de gamma, ¿no? Ahora, para este tipo de gas, gamma, vamos a indicar que tiene el valor de 1,3. ¿No es cierto? La pregunta es, hallar presión y temperatura finales. Hallar, decimos, presión. Presión, indicamos. Y temperatura finales. Y temperatura, indicamos finales, diremos, ¿no es cierto? Y el trabajo realizado. Y el trabajo, indicamos realizado. ¿Qué tal? ¿Se tiene anunciado? El aire, bueno, sabemos que el aire es un gas, ¿no es cierto? En el cilindro de un motor a 500 grados Celsius, estamos hablando de la temperatura del aire, al decir 500 grados Celsius, y 55 atmósferas. Se expande desde 40 centímetros cúbicos hasta 900 centímetros cúbicos. Ahora, si la expansión es adiabática, cuyo valor de gamma estamos dando 1.3, la pregunta es, ¿no es cierto? Hallar presión y temperatura finales, pero además, acá decimos, y el trabajo realizado. ¿Sí? Bueno, otra vez nos va acabando el tiempo, jóvenes. 10 minutos de descanso y resolvemos este problema.